Hemos analizado la situación de los mercados, hemos visto qué de bueno y qué de malo nos van a traer los próximos meses, pero es momento de ver cómo están las carteras, cómo lo hicieron en 2010 y sobre todo cómo las estamos colocando de cara a este casi recién estrenado 2011. Nos acompaña María Folque de Tresis. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Bueno, enseguida miramos a 2011 porque además hay novedades y hay movimientos que ya empezamos a intuir y hay que estar en ellos, hay que subirse a esos movimientos. Pero antes me interesaría dar carpetazo a ese año complicado, convulso, difícil y ya finiquitado 2010. Efectivamente. Las carteras conservadoras, bien, aguantaron. Sí, bien, aguantaron, sacaron cerca de un 1,8, que bueno, no es así, digamos, nada muy excitante. Bueno, para no sufrir está bien. Pero la verdad que para no sufrir está bien, y sobre todo tuvieron una volatilidad muy baja. La cartera equilibrada, ¿qué tal lo hizo? La cartera equilibrada sacó más de un 8%. ¿Buf? Que la verdad está muy bien porque, bueno, el Eurostoxx, su referente en renta variable europea, terminó en negativo. Y la verdad es que al final, más o menos desde verano, los bonos tuvieron una etapa bastante complicada. O sea, que un índice que fuera un 50%, pues terminó el año ligeramente negativo también. ¿Y qué tenía esa cartera equilibrada para conseguir a finales de 2010 una rentabilidad del 8%? Pues sobre todo tenía renta variable, pero muy diversificada. Diversificada entre renta variable mundial, renta variable estadounidense, renta variable de países emergentes. Había un poco de todo. Y me interesa, la cartera agresiva, la más audaz, ¿qué rentabilidad nos dio a finales del año pasado? Pues casi sacó un 16%, que en este caso se compararía con cerca de un 10% del índice mundial de renta variable, del MSCI World, y también se compararía con ese menos 4% de la bolsa europea, pero además lo hizo con la mitad de riesgo, con una volatilidad que no llega al 10%. O sea que muy bien. ¿En algún momento del año pasado esa cartera audaz estuvo en negativo? Sí, estuvo en negativo en los meses difíciles de abril, mayo, justo cuando era la etapa de la crisis griega, pero realmente estuvo en negativo, pero siempre estuvo mucho menos en negativo que sus índices de referencia. ¿Y dentro de esa cartera qué es lo que os ha dado mayor y mejor resultado? Realmente dentro de esa cartera sobre todo ha sido la renta variable emergente y la renta variable asiática. Ha sido lo que más rentabilidad ha aportado a la cartera. Bueno, 2010 ya está finiquitado, hay que mirar al frente y hay que ver cómo diseñamos las carteras de cara a este año 2011. Se presenta también complicado, sí, pero con oportunidades. Efectivamente, siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que hemos visto que está habiendo un cambio sectorial bastante rápido y también, si me apuras, un cambio de temas también bastante rápido, ¿no? Porque digamos que esa temática emergente, que yo creo que desde luego a largo plazo, por el crecimiento que hay ahí, es la que tiene muchísimo sentido. Sin embargo, los índices han subido tanto comparativamente frente a mercados desarrollados, que este año, digamos, gustan un poco menos, ¿no? Y también en gran parte gustan un poco menos pues por todo lo que se ha estado hablando, sobre todo porque hay bastante amenaza de riesgos inflacionistas en las economías emergentes, ¿no? Esto también se explica en gran parte porque ha habido una fortísima subida desde que Ben Bernanke anunció su Quantitative Easing parte 2. Ha habido una fortísima subida, sobre todo en todo lo que es materias primas de alimentos, y no debemos olvidar que a los países emergentes esto les afecta mucho más porque la parte de la renta disponible que ellos destinan a alimentación es mucho más de lo que una economía desarrollada destina, ¿no? Un señor estadounidense se gasta en comer solamente un 15% de su renta disponible, pero un señor indio se gasta un 85% de su renta disponible, con lo cual la inflación le afecta muchísimo más y el impacto en toda la economía es muchísimo mayor. Claro, así que de cara a este año 2011 vamos a ver una rotación de carteras, el dinero va a ir abandonando poco a poco los mercados emergentes, aunque no abandonando del todo, yo no diría que abandonando del todo, pero sí que reduciendo algo la ponderación en los temas de mercados emergentes. Y apostando más por esas economías desarrolladas que están creciendo, que están apuntando, que ya han salido de la recesión. Efectivamente, al menos yo creo durante la primera mitad del año, porque, ojo, que luego en la segunda mitad del año empezará otro tipo de problemática en las economías desarrolladas, que será que nos empezaremos a preguntar cuándo van a subir tipos en Estados Unidos y en Europa. Eso ya llegará. Eso ya llegará. Y ya nos anticiparemos. Pero antes, cuando hablamos de apostar por países desarrollados, estamos pensando sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y dentro de Europa sobreponderar a Alemania.
Bueno, sobreponderar a Alemania o también darle una oportunidad a algún país periférico con grandes oportunidades, como se me ocurre, por ejemplo, España, ¿no? Los veo optimistas, ¿no? Bueno, la verdad es que el año pasado la bolsa española fue muy castigada cuando el año anterior se suponía que había sido la forma europea de invertir en Latinoamérica, ¿no? Y el año pasado era la forma europea de desinvertir en los países periféricos, ¿no? Supongo que este año, conforme se vaya reduciendo esa percepción del riesgo de España y de los periféricos, porque estamos muy unidos a ellos, y todo lo que pueda ocurrir en Portugal o todo lo que pueda ocurrir en Grecia se va a reflejar en la bolsa española, porque es lo que los inversores mundiales utilizan para desinvertir en esos mercados, nos puede afectar. Pero indudablemente, después de lo que ocurrió el año pasado, hay muchas acciones y muchos valores que tienen ahí un potencial y un recorrido, ¿no? Mirando las carteras de este año 2011, la cartera agresiva, ¿qué es lo que va a tener? La cartera agresiva tiene un 80% en renta variable. Está complementada con un fondo mixto y luego con una parte de convertibles. Pero ese 80% refleja que pensamos que durante la primera mitad del año los índices de renta variable lo pueden hacer bien y sobre todo que merece más la pena invertir ahí que en renta fija, ¿no? Claro, ¿qué no hay que tener en cartera durante este año 2011? Pues a mí me da mucho miedo la renta fija soberana y te diría que casi no la de los países periféricos, sino la de las economías desarrolladas, que los señores que vigilan los mercados de bonos todavía no les han prestado mucha atención. Están empezando porque ya ha habido una rebaja de rating en Japón y recuerda ya el Fondo Monetario Internacional que Estados Unidos tiene unas cifras de deuda y déficit que a lo mejor no se corresponden exactamente con una AAA. Claro, ¿y os da miedo el repunte que está experimentando el precio del petróleo en las últimas jornadas? Sí. Yo creo que todo el tema de las materias primas, el tema de un repunte incontrolado, porque además lo estamos viendo, tiene además muchísimo efecto en todo lo que es la estabilidad geopolítica del mundo, ¿no? María, que os veo optimista, confiados y con muchas ganas para este 2011. Ya iremos vigilando cómo van las apuestas. Gracias, feliz noche, feliz semana y hasta la próxima.